Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a la escuela bíblica, bienvenidos a los que estamos aquí de manera presencial y bienvenidos a los que también nos escuchan de manera virtual desde sus casas. Vamos a orar para comenzar, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de compartir como hermanos en Cristo del aprendizaje de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas que tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que requiere nuestro espíritu y nuestra alma también, Señor. La palabra es viva y eficaz y nosotros creemos que ella es edificación para nuestras vidas. Por eso estamos en esta escuela bíblica, Señor, primero para darte gloria y honra por el privilegio que nos das de reunirnos y compartir para estudiar juntos. Y también, Señor, porque nos das la oportunidad de crecer espiritualmente a través del estudio bíblico, Señor. Bendecimos a mi hermano José Vera, nuestro maestro, a cada persona que escucha, que recibe este mensaje, para que todos seamos edificados en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que nuestros corazones estén dispuestos a aprender y a recibir de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, buenas tardes. Habíamos hablado en charlas anteriores sobre la situación de la iglesia actualmente, que hay unos comentarios muy desfavorables. Y en vista de eso, llegamos a la palabra de Dios que tiene la respuesta para todo. ¿Amén? Amén. De manera que el Señor Jesucristo, en su omnisciencia, antes de que la iglesia fuera fundada, ya había pronosticado por medio de estas parábolas lo que pasaba y lo que iba a ocurrir con nosotros, los hijos de Dios, cuando nos simboliza con el trigo, y los hijos del diablo los simboliza con la cizaña. ¿Sí? Entonces dice el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo en adelante. Son 6 versículos. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por ahora esta porción de la palabra de Dios. El Señor está hablando en primer lugar de una parábola, que es la segunda parábola. Este es de otra parábola, la segunda. En la primera parábola la vamos a mirar ahorita más adelante. También se está refiriendo que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Por medio de esta lectura nos damos cuenta que la cizaña cuando es sembrada es igual al trigo, se parece mucho porque son casi idénticos. La diferencia es cuando han crecido. Cuando han crecido sí se nota la diferencia porque la cizaña es negra y su fruto es venenoso. Y el trigo es como amarillo cobrizo, como amarillo dorado, y su fruto es alimento. Entonces vemos cómo el Señor compara las cosas para darnos una idea. Ahora, vamos a mirar por qué el Señor habló en parábolas, ¿verdad?
Entonces, dice la palabra de Dios, dice que le refirió esa otra parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Alguno de ustedes ha sabido qué es una parábola? Bueno, es una historia terrenal con un significado celestial. Es un símil extendido. Se dice que una cosa es como otra, es semejante, y la vemos casi en todas las porciones del reino, es semejante está hablando de la mostaza, está hablando de otras cosas, que son semillas, ¿sí? Bueno, entonces, según la hermenéutica, que es el arte de interpretar la palabra, hay dos usos de la parábola. Primero, para revelar la verdad a los que estén preparados para recibirla. Entonces, por favor, mi hermano pastor, nos lee el capítulo 13 del versículo 11 y 12 ¿De Mateo 13? de Mateo 13 y del capítulo 25, el verso 29. El 11 Sí, y el 12, ¿sí? sí, Muy bien. Dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Y en Mateo 25, 29 está coordinando algo parecido, ¿cierto? 25, Sí, 29. porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué cosa tremenda. Esto es muy importante para nosotros los cristianos porque es un llamado de atención, ¿verdad? El Señor nos llama por medio de esta parábola a que amemos su palabra y a que estemos preparados para recibirla. Y en segundo lugar, Él usa las parábolas para esconder la verdad de los que no quieren saberla. Entonces miramos también los versos siguientes del capítulo 13, los versículos del 13 al 17 y el versículo 44 del capítulo 13. Mateo 13, Sí, versículos. 13 al 17. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen y entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienden y se convierten y yo los sano. Amén. Y el versículo 44 está hablando de que Él escondió, ¿cierto? El reino es como algo que Él escondió. Sí, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sí, amén. Bueno, Amén. la realidad es que la palabra de Dios es un tesoro escondido, aunque la palabra ya está revelada, pero necesitamos la iluminación del Espíritu. ¿Cómo conseguimos la iluminación del Espíritu? Humillándonos delante del Señor, clamándole al Señor que nos revele o nos ilumine qué es lo que nos quiere dar a entender. Amén. Sí. Porque lo que sucede es que estas cosas, las personas que no, la mayoría, ¿cierto? La mayoría no entienden. ¿Pero qué quiere decir eso? Y entonces solamente el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, a todo, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces el Señor las decía las parábolas con el propósito de convertirlas en misterios para los judíos que se oponían a Él y lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban? En el capítulo 12, capítulo anterior y otro, ya viene el rechazo a Jesús. Y el máximo rechazo por la cual Jesús ya abandonó a su pueblo, no insistió más porque Dios es justo. Y dice el Señor que Él vino a su pueblo, Él vino a los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces el máximo rechazo fue cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo, Sí. que está en el capítulo 12.
Sí, señor. El blasfemar contra el Espíritu Santo, el Señor nos dice que podemos blasfemar contra el Hijo, contra el Padre y que será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. O sea, estamos en la era de la gracia y el venidero es el milenio. De manera que es terrible porque dice, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Con eso quiere decir es que el Espíritu Santo es el que nos busca, es el que nos guía, como dice San Juan capítulo 16, es el que nos convence Así es. de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo briega con nosotros porque yo, por ejemplo, yo puedo decir que sí, el Espíritu Santo, el Señor luchó con nosotros para sacarnos de esas ideas, de esa religiosidad que teníamos antes, que la defendíamos a capa y espada, ¿sí? Que porque uno pensaba que eso era la verdad. Estaba engañado y aferrado ahí. Muchas personas les ha pasado eso. El apóstol Pablo le pasó. Él persiguió al pueblo de Dios y estaba permitiendo que asesinaran a Esteban y todo porque era un hombre líder, pero él ignoraba la verdad, hasta que Cristo se le aparece y lo derriba de tal manera que él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No le dijo nada más, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da instrucciones, pero el Señor sabía qué material era ese apóstol, ese Pablo, un material, ¿cómo se sería tan preciso que era para ser el ministerio a los gentiles? Es el apóstol a los gentiles. Eso es maravilloso, como Dios de lo que no sirve hace lo útil. Amén. Así Y es. entonces llama a este hombre y hace eso. Y con nosotros pasa algo parecido. No tendremos lo mismo, los mismos méritos del apóstol Pablo, pero somos en cierta manera los hijos de Dios que estamos llamados para una comisión. Somos, dice la palabra en Mateo 5, el 12 al 16. Dice que somos la luz del mundo, ¿cierto? Dice que somos la sal de la tierra, ¿no? Primero. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sí. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, pisada. Y el 14 es vosotros sois la luz del mundo. Sí. Sí. La luz del mundo. Eso nos quiere decir de que, por una parte, la iglesia, que es, en este caso es es decir, como una parábola, como algo así, que lo llama uno que es la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal evita la corrupción. Cuando no habían neveras, los tiempos que no habían inventado las neveras, la gente salaba las cosas para que no se corrompieran, no se dañaran. Así es. Y el Señor toma eso para mostrarnos qué somos nosotros. Y que cuando la sal no es insípida, no sirve sino para ser hollada, pisada. Entonces, por supuesto, eso cuando nosotros con una conciencia y delante de Dios, sinceramente, meditamos en esa palabra tan sencilla, entonces tiene dos opciones. O es para quitar el mundo corrupto, o sea, para preservar el mundo. ¿Por qué el mundo va como va? Porque va cada día más corrupto. En México aprobaron el aborto y no son gente que están en el gobierno, pero no conocen nada de Dios y son los gobernantes nuestros, los que nos imponen las leyes. Entonces el uno dice que hay que quitar la marihuana y el otro dice que no, que eso es violar sus derechos. Entonces estamos ante un gobierno caótico, un gobierno que está manejado por el enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios es desorden, es caos, y eso es lo que estamos viendo. Por esa razón el mundo va como va, pero el Señor nos ha llamado para hacer la sal de la tierra. Amén. Entonces cuando hablábamos en anteriores reuniones que la iglesia que es así, que unos la ven de así, que otros la ven de otra manera,
pero que la iglesia no ha desarrollado su labor como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta que tomemos conciencia delante de Dios para qué hemos sido llamados. Amén. A veces tomamos el Evangelio como algo tan liviano, algo como tan pasajero, que el Evangelio consiste en reunirnos cada 8 días y colaborar con el diezmo, la ofrenda, etcétera. Y pare de contar que el resto tiene que hacer el pastor, o los líderes, o la pastora, o los líderes que acompañan al pastor. Pero eso no es así. La palabra de Dios dice claramente que cada uno daremos cuenta a Dios Amén. de lo que veíamos mientras estábamos en el juego, sea bueno o sea malo. Eso dice 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Ujú. Dice sí, porque todos compareceremos. Segunda de Corintios. 2 Corintios 5:10, Sí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Son versículos sencillos, breves, pero que uno a veces maneja esos versículos, pero ya como una cuestión como tan teóricamente, pero en la experiencia no vemos nada. Sí. Y entonces el Señor por eso le dice a la iglesia que se dice que está viva. Dice, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es tremendo, tremendo. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y el Señor es soberano y Él lo cumple y lo hace. A veces nosotros pensamos que, bueno, con todos esos comentarios, pensamos que la iglesia queda pasada. Pero no, el Espíritu Santo está activo. Amén. Entonces me les pasa como le pasó a Elías allá con los sacerdotes de Baal. Y él le dice, Señor, no he quedado sino yo solo. Mentiras, dijo, yo me reservaba, ¿cuántos? 7.000. 7,000. 7,000. Y él no lo sabía. Así nada, De 7.000. igual manera nosotros hoy por hoy hablamos de eso y nos motivamos, porque ese es el llamamiento de Dios. Porque yo creo que hay un remanente que no se publica todos los días, pero que el Señor sí sabe quiénes son los que verdaderamente están haciendo la labor ministerial. Amén. Entonces es importante todo este asunto, ¿verdad? Entonces por eso el Señor convirtió en misterios a los judíos porque se oponían a Él. Quiero aclarar por qué razón, ¿saben por qué razón la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta era ni en la otra? Porque Él es el único que nos puede convencer. Y si yo blasfemo del único que me puede convencer, ¿quién me puede convencer? Ni en esta era ni en la venidera. Así de que eso es muy delicado. Hay personas que hablan del Espíritu Santo, sí, en una manera que lo cogen como juego. Eso uno tiembla porque eso es un peligro para esas personas que no lo saben. Bueno, dice, desde el tiempo en que el Señor vino a sembrar la semilla, Él vino a sembrar la semilla, desde el capítulo 13, del versículo 3 al 9. Amén. Sí. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene Amén. oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Entonces dice que la primera parte cayó a la orilla del camino, El camino. pero que vinieron unas aves que son un tipo de Satanás, que llegó y se la comió, no la dejó prosperar la semillita. Eso pasa cuando uno recién va a una congregación y le hablan de Dios
y la semilla queda ahí. Ya llegó la semilla, Así es. pero llega con un amigo, con un familiar, con alguien. ¿Usted se va a convencer de eso? Entonces, sí, exacto. Entonces, ese es el diablo que usa sus pajaritos para quitar esa semilla. Luego, ese es el caso de unas personas. Y cuando él lo dice, póngale la firma, porque lo dijo nada menos que el Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, viene la segunda que está en la explicación en el versículo 19 Sí. al Esa 22. es una de las pocas parábolas que el Señor Jesús interpreta él mismo, ¿no? Sí, él mismo la interpreta. Sí. Cuando él dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, explica. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que sembraba pedregales. El pedregal es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño del dinero, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Maravilla. Amén. Gloria a Dios. Y tan sabio el Señor, Sí, cómo usa, si una semilla empieza a salir de la raíz, ella busca la tierra, pero cuando no encuentra la raíz, se seca. Entonces, cuando en eso le está enseñando a uno, a nosotros, que esa semilla necesita tierra, necesita esa buena tierra donde se cultiva Cristo. Entonces, eso pasa con otro grupo de personas. Y luego habla de los espinos. Los espinos la ahogaron. De pronto ella sí tocó tierra, pero los espinos la ahogaron. Entonces, ¿qué clase de personas son las de los espinos? Son las que no les queda tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, mucho menos para asistir a la iglesia. Porque tiene que hacer muchas cosas, no le queda tiempo. Y llega el Señor y lo llama a cuentas y todavía no tenía tiempo. Eso es delicado, El Señor dice eso, ¿sí? sí, señor. Dice, los negocios. Cuando uno, por eso el Señor dice que no nos metamos con tantos negocios. Vamos, el Señor de pronto a uno les da harto dinero, a otros no. Pero el que tiene harto dinero, entonces, que compremos esta, que compremos la otra, entonces con esa tenemos renta, que compramos un carro, y de uno lo dejamos para nosotros, del otro para trabajarlo, y así. No, el Señor dice no se enreden con eso. Y es una verdad, cuando uno tiene muchos negocios, por más de que quiera ir a la iglesia, por más de que quiera leer la palabra, los negocios tienen que cuidarlos y eso le absorbe el tiempo. Entonces se le va la vida y no le quedó tiempo para lo más importante, que es esa salvación a la cual Dios nos ha llamado. Y finalmente es el que cayó en buena tierra, que ha producido. Ese es el producto de la buena tierra, que florece la semilla. Entonces, dice, desde ese tiempo que el Señor vino y sembró la semilla, en el capítulo 13, hasta su regreso para recoger la cosecha. Imagínense cuánto tiempo hace que pasó el Señor, ¿cierto? Llevamos más de 2000 años, ¿cierto? Que el Señor sembró la semilla y se fue. Y después va a venir a recoger la cosecha. O sea que mientras ese tiempo, tiene que pasar muchas cosas. Muchas cosas van a pasar. Que es, ya bien, se aproxima, estamos en tiempos de tribulación. Pero va a venir la gran tribulación, que es algo mucho peor. Por eso dice gran tribulación. La tribulación, según el libro del profeta Daniel, consiste en una semana de 7 años. Él habla de las 70 semanas. Las 70 semanas
De las 70 semanas, dijo, son 70 semanas para acabar con la prevaricación y con todo. Las 70. Se han cumplido 69. El tiempo quedó detenido en esas 69 semanas porque es el tiempo de la gracia. Los judíos tropezaron, pero no cayeron. Pero ahí, para la misericordia de Dios, entonces vino el Señor y hizo la obra y preparó todo para salvar a los gentiles. Algo maravilloso es que dice en Efesios, en el capítulo 2, dice que Él derribó la pared intermedia de separación. Amén. Porque Dios en el Antiguo Testamento era el Dios de los judíos. Y el que quería se sometía a ser circuncidado, a guardar las ordenanzas, las leyes, los estatutos y una cantidad de cosas que según dicen los eruditos eran más de 600. Era un problema de todo eso. Pero los judíos se les puso el Señor eso, a hacerlo. Pero cuando dice eso, el Señor dice que el Señor vino y pagó por nosotros en el madero quitando, ¿cierto? Capítulo 2 de Efesios, versículo como del 11, 10. Sí, creo que es el 12. El 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, Sí. vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Amén. porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Amén. derribando la pared intermedia de separación. Amén. Derribó la pared intermedia. De manera que cuando dice que la iglesia se estableció, en el capítulo 16 de Mateo, el Señor le dice a Pedro, la primera parte la revela al Padre, que es cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente o quién dice que soy yo? Y unos dicen, usted es el profeta, usted, bueno, tantas cosas. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera revelación que da el Padre por medio de Pedro, el Cristo. En otra oportunidad vamos a hablar sobre el Cristo, porque el Cristo es algo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir la obra del plan eterno de Dios. ¿Sí? Dice el Cristo. Entonces el Señor le dice, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Sí. Y yo te digo que tú eres Pedro. Ya no le dijo Simón, ¿no? Dijo Pedro, quiere decir una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Ahora tenemos que entender cuál es la roca. La roca es Cristo, la palabra. Porque dice también que el que se estrella contra esa roca, la palabra es como una roca. La palabra de Él. Y también nosotros somos piedras vivas. Como dice 2 de Pedro 2:5, ¿cierto? Así dice, ¿no? Sí, Señor. Tampoco, sí, segunda de Pedro 2:5. Tampoco, no, ese no. Es el primera de Pedro. ¿No es primera? Sí, primera de Pedro. Primera de Pedro Sí. 2:5. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Es que el Señor siempre habla de la piedra. En Mateo capítulo 7 dice que el que edificó su casa sobre la roca Sobre la roca. y el que edificó su casa sobre la arena. La roca es Cristo. El que edifica su casa es uno. Su cuerpo, su alma y su espíritu. El que edifica su casa sobre la arena es edificarla sobre argumentos humanos. Y viene el viento. Ahí hay tres cosas importantes. Lo primero que vino fue el viento, ¿verdad?
En el viento están, según Efesios capítulo 6, están las potestades del mal. Vinieron lluvias y por último dice que ríos. Entonces, cuando vienen las lluvias, son las situaciones de dificultad que uno tiene en su diario vivir. Y cuando dice que vinieron ríos, es las fricciones que uno tiene a diario con sus parientes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, que no faltan. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que afrontarlas. Pero si estamos en la roca, no nos tumba nada de eso. Pero si estamos sobre nuestros argumentos humanos, fácilmente nos caemos. Eso es lo que el Señor siempre toma esos símbolos para hablarnos de alguna verdad. ¿Sí? Entonces, desde que el Señor se fue, desde que el Señor sembró la semilla, hasta cuando vuelva. Entonces, cuando vuelva, viene ya no a predicar el Evangelio. Ya no viene como el Señor amoroso, el perdonador, ya viene como el juez. Porque dice Hebreos 9:27, dice, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese versículo? Ese versículo está hablando a la gente que no tiene a Dios. ¿Qué le espera? El juicio, en la venida de Cristo. Habla de la muerte, establecido para todos los seres que mueran una sola vez. ¿Cuándo empezamos a morir nosotros? Sería la pregunta, ¿no? Nosotros empezamos a morir con el bautismo. Cuando somos sumergidos, tipifica la muerte. Ahí quedó sepultada esa persona vieja. Se le acabó el apellido, se le acabó todo lo que tenía. Porque un muerto ya no tiene nada. Pero después viene la vida de resurrección. Esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que poner cuidado. Esos pasos que el Señor nos da en Romanos capítulo 6, dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Había un pastor que ponía el ejemplo de un muerto y decía, pase y patee ese cadáver, a ver qué le dice, si le pelea o qué le hace el cadáver. No le hace nada. Exacto, es un muerto. Entonces, cuando uno viene a invitarlo a cosas que no se está hablando con un muerto, ¿sí? El muerto no hace nada. Pero sí, tenemos la vida de resurrección, vivimos en esa vida. Ahora, no es que se cambie una vida por la otra. Tenemos la vida natural y tenemos la naturaleza pecaminosa. Son dos cosas que son con las que nacemos nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, en su misericordia, el Señor dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de gracia de Dios. Entonces, cuando recibimos todos esos elementos gratuitamente, es necesario que nosotros realmente entendamos qué fue lo que ocurrió en nuestra vida. Porque a veces pasa que como que todas esas cosas nos las aprendemos, pero no pasó nada en la vida de uno. ¿Por qué? Porque no reflexionamos bien sobre cosas tan sencillas, pero tan profundas. Es algo profundo y maravilloso empezar a recibir unas bendiciones del cielo. Pero lamentablemente la gente dice, venga, que aquí te dan carro, y beca, y ahí mismo corremos. Sí, lamentablemente. Sí. Lamentablemente, esa es una actitud que uno no usa ignorantemente, pero cuando la palabra de Dios le abre los ojos a uno, Amén, así es. entonces uno dice, La palabra. Señor, pero como dijo el apóstol, ¿seguiremos pecando? No. Ahora, en nosotros esa cuestión del pecado, hay grupos, yo oí que hay grupos que se llaman el perfeccionismo. Eso también es erróneo. Porque nosotros recibimos la vida divina cuando recibimos el Espíritu.
y recibimos la naturaleza de Dios. Entonces tenemos en nuestro ser una fricción, una dificultad, un conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Entonces yo estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas, pero lo nuevo me dice, no, eso no es así. Y ahí es el cristiano empieza a tener esa lucha. Muchos piensan que llegar al Evangelio, sí, en una forma es lo más maravilloso que hay, pero en la vida natural y en su costumbre va a ser una dificultad terrible, porque uno se estrella contra lo que era. Ya no es esa persona que era antes. Tiene que empezar lo que llama la palabra de Dios una transformación. Y como dice la palabra en 1 Corintios 15:50, dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Dios nos ha llamado a su reino. Y aquí está refiriendo nuestra parábola que el reino de los cielos es semejante. ¿Sí? De manera que eso es importante para nosotros, saber qué es lo que nos ha llamado el Señor y qué tenemos. A veces nos pasa a nosotros como esa persona que tiene una cuenta súper millonaria en un banco, pero no sabe que la tiene allá y esa cuenta está quieta. No apelamos a lo que es esos tesoros tan grandes que Dios nos dio, como son la redención, la vida eterna, todos esos factores que son importantes, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Nadie puede hacer lo que Dios hace en nosotros. Sino por eso es que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en él. Amén. Amén. Entonces, es interesante que nosotros como iglesia nos pongamos a la tarea de mirar minuciosamente el objeto de Dios, qué fue, para qué nos llamó, para qué nos dio todo lo que Él nos ha dado y qué esperamos seguir, porque es que a veces piensa uno que solamente salvarse del pecado. No, el Señor nos perdona el pecado para que no pequemos más. Ahora, terminando ese problema, lo que le estaba diciendo ahorita, dice que el que es nacido de Dios, dice 1 Juan, no peca. Pero también dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero más adelante, en el capítulo 4, él dice que no practica el pecado. Es muy diferente pecar y practicar. Por nuestra naturaleza caída podemos fallar delante de Dios. Pero el Señor dice que la sangre de su Hijo nos limpia. Amén. Pero fíjense, también hay un proverbio, no lo tengo en este momento, pero el proverbio dice que el que confiesa su pecado y se aparta, son dos acciones. No es que, como decían los católicos, el que reza y peca empata, ¿cierto? ¡Qué engaño tan tremendo! No, el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el verdadero arrepentimiento. Porque a uno le duele, ¿verdad? Cuando verdaderamente ama uno al Señor. La base de todo es el amor a Dios. Por medio del amor a Dios, dice, porque Romanos 8:28 dice, todas estas cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios. Y por la bienaventuranza, la fortuna, nosotros desde pequeños, en nuestras desviaciones, todo lo que teníamos, pero nuestro corazón amaba a Dios. En una manera equivocada como haya sido, pero ya hay amor de Dios en nuestro corazón y temor. Pero con el tiempo el Señor nos llamó para algo. Es verdad que el mundo nos enreda con muchas cosas, que tenemos compromisos, que tenemos que trabajar, que tenemos que ver hijos, que tenemos que tantas cosas que hay. Pero el Señor nos ayuda. El Señor sabe nuestras necesidades, pero Él le gusta que lo busquemos. Amén. Amén. Entonces dice que ya volverás, como dice Hebreos 9:27, ¿no? Ya volverás el juicio. Así que el cristiano realmente cuando se ha arrepentido bien, que es un arrepentimiento genuino, no va a tener esa muerte, porque ya ha muerto. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro cuerpo tiene que ir a la tierra, pero la muerte que está hablando del 9:27 es el cuerpo, el alma
el espíritu, eternamente. Y de eso es lo que Dios no quiere. Porque dice en 1 Timoteo 2:4, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Él. ¿Verdad? Segundo Timoteo. El Sí. cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la cita bíblica? Primera de Primera Timoteo 2:4. Y el proverbio que mi hermano citaba era 28:13. 7:13. Sí. 28:13. 28. Entonces, qué bueno, por eso es que el alimento de la palabra es una nutrición maravillosa. ¿Sí? Amén. Así de que ese es nuestro camino. ¿Sí? El Señor a mí me motivaba no sé qué día que veía una palabra que ha pasado muchas veces por mi cabeza. En San Juan, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? 2:4. Dice, gracias. Dice, porque Felipe le pregunta, ¿no? Ujú. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Dice, tanto tiempo hace que me has visto y no has visto al Padre. Vemos la unidad del Juan Padre 14. y el Hijo, ¿no? El Hijo es la expresión del Padre. El que ve a Cristo ve al Padre. Y dice en San Juan 1:18, dice que a Dios nadie lo ha dado a conocer, pero que su Hijo lo ha dado a conocer. Amén. Ahora, si miramos Génesis 1:26, ¿cuál es el objetivo de Dios para haber creado la humanidad? Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree, o sea, el señorío, reinar, gobernar, administrar, es una expresión de Dios. Dios en su soberanía quiso hacer una criatura especial que es la corona de la creación. Así otros digan que el hombre es lo más malo y el hombre lleva la imagen y semejanza de Dios hasta que esa no se la quita nadie. Puede estar como una moneda toda rayada, toda estropeada, toda sucia, pero tiene la imagen. Así de que el objetivo de Dios es claro. Él quiere hacer eso. No lo logró por medio de Adán, pero por medio de Cristo está el Hijo que lo complace. Él es mi Hijo, que tengo mi complacencia. Amén. Sí. Y lo dice muchas veces. Él es el todo. Y por eso es que nosotros nos llama a ser no semejantes, no ni parecidos, Amén. sino que Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció a estos también llamó. Y Amén. los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es conformar? Conformar es hacer igual. Entonces uno, por ejemplo, se pone a pensar una fábrica de automóviles. Entonces para el año 21, 22, bueno, saca el modelo, el primer carro. Y si ese carro se accidenta o algo, ahí está la pieza que le casa perfectamente a ese carro y se la puede cambiar. Es exactamente el prototipo de todo lo que ha hecho la producción de ese año. Nosotros somos algo igual, somos el prototipo de Cristo. Así es. Pero el Señor, como estamos, no podemos ser ese prototipo. El Señor nos llama a que nos ajustemos a la guía del Espíritu, a la vida que Él nos da. Y la vida que tenemos, esa vida va siendo transformada, renovada. No es que Cristo entra y yo salgo, no. Porque es que Cristo no le quita la personalidad a alguien. Porque eso es delicado. Dios no se la quita. Ese yo tiene que ser purificado. Alguien predicaba que el yo sale y que Cristo entra. No, porque no sería ningún mérito. El éxito está en que Dios coge lo que no sirve y hace lo útil. Entonces con ese corazón y lo transforma, lo renueva. Igual que cuando dice que en Pedro que hará los nuevos cielos y la nueva tierra, igual que Apocalipsis. Entonces no vamos a pensar que esta tierra la va a botar quién sabe a dónde,
y que va a ser otra tierra y otro cielo. No, dice que serán purificados, pasados por fuego. Dice 2 de Pedro 2:13. Los elementos ardiendo serán deshechos. El fuego purificador, tanto el cielo como la tierra nueva, van a ser renovados para que el Señor dice, ya no quiere tener una creación limpia, una creación que sea como la que Él quiso. Igualmente, la tierra y todas las cosas que en ellas hay, para su eternidad. Dios es justo. ¿Por qué razón no ha terminado eso ya? ¿Y por qué cuando Adán pecó? No. Dios tiene un propósito de crear cierta cantidad de personas. Y llega el número y dice, hasta aquí llega. Él lo sabe. Eso está en el corazón del Señor. Tantas personas. Y de esa cantidad de personas están sus elegidos, sus escogidos, los que oyeron, escucharon y hicieron caso. Entonces, nosotros como iglesia hemos sido llamados a algo grande. No es cualquier cosa. Algo grande, algo maravilloso. Entonces, dejamos hasta acá, donde ya el Señor viene a recoger su trigo y la cizaña. Hay dos lugares. El trigo en graneros, es donde están los hijos del reino. Y la cizaña en el lago de fuego. Triste, triste. Por último, yo quiero enfatizar la necesidad que tengamos el corazón que tuvo el Señor Jesús cuando vino. Decía a la mujer pecadora, ni yo te condeno, no peques más. El Señor se fue y dejó 12 discípulos bien entrenados. Y esos discípulos nos transmiten a nosotros sus experiencias por medio de esa palabra viva, para que nosotros seamos los que le seguimos. Y en Mateo 28:19 dice, Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo fuera. Por tanto, id, es un imperativo. No es, me van a decir, pueden hacerlo, sino, porque vamos a tener juicio. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente el versículo 20 dice, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que se acabe esta era. Ahí. Entonces ahí se termina. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, hermanitos, por su atención prestada. Y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, Dios te gracias, te damos gracias. Aquí los que estamos acá, y yo sé que los que escuchan tu palabra también están agradecidos, porque tu palabra es la verdad, tu palabra toca nuestro corazón, tu palabra hace lo que esa semillita preciosa vino a sembrar, Señor, lo sembró en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por una parte y por la otra te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, porque como dice tu palabra, lo que siervo inútil, lo que debe ser hecho no lo has hecho. Pero bueno, sin embargo, el Señor es tan maravilloso que nos recompensa. Así de que esforcémonos, hermano. Pongamos atención a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, para que la iglesia sea prosperada en todo lo que ella quiere por medio de ti, Señor, ese propósito eterno. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.